tanto para la suma como para la multiplicación. Si yo, por ejemplo, tomo dos números reales, por ejemplo, el 3 más 5, este está en los reales y el 5 también está en los reales, el resultado también va a ser un real, ¿ya? Lo mismo acá, si yo tomo 3 más menos 8, por ejemplo, este resultado también está en los reales. Fíjense, tomo dos reales y el resultado lógicamente está en los reales. Para la multiplicación lo mismo. Por ejemplo, voy a tener 2 por 3 me da 6, un real. Menos 5 por menos 2, 10. Están los reales. 3 por menos 4, menos 12, perdón, menos 12 y también están los reales. ¿Ya? Entonces, la cerradura me habla, en el caso de la suma, que si yo sumo dos números, tomo dos números reales, los sumo, me da un real. Para la multiplicación, tomo dos números, los multiplico y también me da un real como resultado. ¿Ya? Pasemos a la siguiente etapa, a la siguiente propiedad. Bueno, estamos hablando de las propiedades de los números reales, ¿ya? Vamos a borrar, vamos a poner, para que no queden dudas, propiedades. Entonces, ¿por qué yo hablé de dos operaciones solamente y no de cuatro? Bueno, hay una propiedad que me va a demostrar eso, ¿ya? Entonces vimos la primera propiedad que es la cerradura. Vamos a tener una segunda propiedad que habla de la conmutatividad. Y esta palabra es importante que la maneje. Conmutatividad. Ahí sí. ¿Qué me dice la conmutatividad? Nuevamente, tanto para la suma como para la multiplicación. Fíjense que me dice que no importa el orden, si yo tomo dos números reales y los sumo, no importa el orden en que los sume porque el resultado siempre me va a dar el mismo. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 5, es lo mismo que decir 5 más 3. Eso me da 8. ¿Ya? Lo mismo para números con signos diferentes. Por ejemplo, menos 3 más 4 es lo mismo que 4 más menos 3. O pueden anotarlo como 4 menos 3. Y eso me va a dar 1. ¿Ya? Entonces fíjense, no importa el orden que yo haga, el resultado siempre va a ser el mismo. Menos 3 más 4 son signos diferentes. Resto y dejo el símbolo del mayor, que es positivo. 4 menos 3 o 4 más menos 3 vuelve a darme 1. ¿Ya? En el caso de la multiplicación, vuelve a ser exactamente lo mismo. Si yo tomo dos números enteros y los multiplico, no importando el orden, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Cierto? Entonces eso es lo que me dice conmutatividad. Por eso cuando nosotros estudiemos álgebra y vean ustedes que tengo dos letras, por ejemplo, de esta forma. Tengo dos letras. A por B, eso es lo mismo que decir B por A, por la propiedad conmutativa, ¿ya? Eso me está diciendo la propiedad conmutativa de los números. Que yo, para el caso de la suma, no importa cómo lo sume, independiente del orden, el resultado sigue siendo el mismo. Y para la multiplicación, nuevamente, sí, sin importar el orden, el resultado de esa multiplicación o de ese producto va a ser el mismo. Sigamos. La propiedad número 3 me habla de lo siguiente. La propiedad número 3 se llama asociativa. Asociatividad. ¿Ya? Vamos a poner ahí para que parezca más una B que una U. Asociatividad. ¿Qué es lo que me dice la asociatividad? Bueno, nuevamente, separo para la suma y para la multiplicación. Digo que si tengo más de dos términos, específicamente, por ejemplo, 3, ¿ya? Siempre se hace con 3 para explicar, pero lo puedo hacer con todos los que quiera. Si tengo más de dos términos, por ejemplo 3, no importa la forma en que yo los sume,
el resultado siempre va a ser el mismo, muy parecido al anterior. Por ejemplo, tengo acá tres números y yo los estoy sumando. Tengo 3 más 5 más 8. Entonces puedo hacer primero 3 más 5, que me va a dar 8, y eso sumarlo con los 8. Me va a dar 16, ¿cierto? Esta es una manera. Otra manera es sumar primero. Perdón. Otra manera es sumar estos dos. Primero, que me da 13, y luego lo sumo con el que queda. Vuelve a darme lo mismo. Y una última forma sería sumar estos dos. 3 más 8 me da 11, más 5 vuelve a darme los 16. Entonces, no importa cómo yo lo asocie, ¿ya? De 2 en 2. Tomo 2, cualquiera, y después sumo al resultado de esos dos primero el que me queda. Y el resultado va a ser siempre el mismo, ¿ya? Para efectos de la multiplicación va a ser exactamente lo mismo. Bueno, acá yo lo hice con un ejemplo sencillo, pero acá hagámoslo antes de pasar a la multiplicación con un ejemplo más fácil, un poco más complicado. Por ejemplo, menos 5 más 8 más 4 menos 8. Bueno, puedo hacerlo así. Menos 5 más 4 menos 8. Fíjense, menos 5 menos 8 me da menos 13. Más 4 me va a dar menos 9. 4 menos 8 me da menos 4. Menos 5 más menos 4 me vuelve a dar menos 9. Entonces, no importa el orden, ¿ya? Lo importante es eso. Lo voy a poner con letras, así como una fórmula quizás, para dejarlo en términos generales. Voy a decir que A más B, por ejemplo, más C va a ser lo mismo que A más B más C. Puedo sumar estos dos primeros y después el último, o puedo sumar los dos últimos con el primero. Para la multiplicación es exactamente lo mismo. Digo, por ejemplo, 2 por 3 por 6. Puedo multiplicar estos dos y el resultado con lo que queda. Puedo multiplicar estos dos, 18 por 2, 36. O los extremos, ¿ya? La idea es la misma. Para el caso de los signos, bueno, no importa. Sigue siendo la misma operación, la misma idea. Tenga menos 3 por menos 2 por 6. Puedo decir menos por más, menos 12. Menos por menos, más 36. Acá, menos por menos, 3 por 2 son 6. Menos por menos me da más. 6 por 6, 36 nuevamente. ¿Ya? También lo vamos a dejar escrito como una forma general. Eso se va a cumplir para todos los casos. Voy a decir que va a ser A por B, por ejemplo, y después por C, o el A y después por B y por C al mismo tiempo. ¿Ya? O pueden hacer otra combinación si ustedes quieren. Eso entonces en cuanto a la asociatividad de los números reales. Entonces hemos visto la cerradura, o también a la cerradura es importante que también lo pueden encontrar como clausura. Cualquiera de las dos formas es válida. Vimos la conmutatividad y vimos la asociatividad hasta el momento. Vamos a pasar a la cuarta propiedad. La cuarta y la quinta son un poquito más complicadas, y entre la cuarta y la quinta yo voy a descubrir por qué es que hablamos solamente de dos operaciones y no de cuatro, ¿ya? Entonces acá necesito que pongan más atención de la que han puesto hasta el momento para que esto quede bien claro. La cuarta propiedad me habla entonces de la existencia del elemento neutro, perdón, del elemento neutro. Existen dos elementos neutros, uno para la suma y otro para la multiplicación. Es bien sencillo, fíjense acá. También voy a separar en suma y multiplicación. Estamos hablando de la existencia de un elemento neutro. Cuando yo digo neutro, en el caso de la suma, voy a decir que existe un número que si yo se lo sumo a algo, me sigue dando el mismo número. O sea, no varía. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le sumo algo acá, y yo lo anoté, estoy diciendo, ¿cuál es el neutro para la suma?
¿Qué número al sumar